invito a abrir su Biblia. Primera de Juan, capítulo 1. Vamos a iniciar una serie de estudios sobre esta hermosa epístola. De vuelta a lo básico le he puesto como título a este estudio de esta epístola de Primera de Juan. De vuelta a lo básico, regresando a lo básico. Y esta mañana vamos a tomar el tema, un nuevo tipo de vida, basado en Primera de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 5. Si usted puede tomar notas, usted puede marcar su Biblia, le invito a hacerlo esta mañana. Vamos a aprender juntos lo que nos enseña la palabra del Señor. Primera de Juan. Esta carta, esta epístola, Primera de Juan, es una epístola que carece de los elementos tradicionales de una carta. Las cartas, las epístolas que encontramos en el Nuevo Testamento normalmente tienen un saludo, una despedida. Pero esta carta del apóstol San Juan es diferente. No tiene un saludo, no contiene una despedida, sino que se lee más como un sermón, se lee más como una reflexión teológica. Y a pesar de esto, la agrupamos, está agrupada con las epístolas debido a su tono instructivo. Encontramos mucha instrucción y también a su propósito de abordar cuestiones dentro de la comunidad cristiana, la comunidad cristiana primitiva. Hay cosas que él está tratando, asuntos, problemas dentro de la iglesia. Y da mucha instrucción. Por eso esta carta se une o se engrupa con las otras epístolas del Nuevo Testamento. Una vez más, esta primera epístola de Juan es única porque no nombra a una persona, a un recipiente, a una comunidad, sino que es una carta en general. Se cree que fue escrita a un grupo de creyentes o de cristianos primitivos, tal vez en Asia Menor, que es ahora la porción de Turquía, la tierra de Turquía. Pero está aquí hablando acerca de los desafíos de algunos falsos maestros que se habían levantado, que trataban en particular con la cuestión de la naturaleza de Jesucristo. ¿Cómo vivir una vida ética? ¿Qué es lo que es vivir una vida ética? Entonces, él está escribiendo a estos cristianos para desenmascarar las falsas enseñanzas. Esta carta trata con diferentes asuntos y una vez más está destinada a un público amplio, no solamente a una persona, no solamente a una iglesia, sino que a un público amplio, y habla a las personas, para todos los cristianos, no solamente para un grupo, una persona, sino para todos los cristianos. Su tono, su contenido implica que esta carta debería haber circulada. Quería que la recirculara a través de todas las iglesias para animar a los creyentes, para aclarar las enseñanzas falsas que habían surgido y enseñar los fundamentales cristianos que deberían ser parte de la vida de cada cristiano. Entonces, vaya conmigo, 1 de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 5. Una vez más, ve que no se dirige a ninguna persona, a ninguna iglesia en particular, sino que se dirige de una manera general. Dice así: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Esta es como él comienza su carta. ¿Cuántas palabras? Entonces, la primera pregunta que surge es que si verdaderamente importa lo que creemos. ¿Importa lo que creemos? ¿Será importante lo que hemos creído? Y
Hacemos esta pregunta porque los estudios han demostrado que en las iglesias hoy en día, especialmente las iglesias aquí en Estados Unidos, 2/3, 2/3 de las personas no creen en el carácter exclusivo del mensaje cristiano. Es un mensaje exclusivo, es un mensaje poderoso. Entonces, 2/3 partes, 2/3 de la gente cristiana que se dicen decir cristiano no creen en el carácter exclusivo del mensaje cristiano. La mitad de los evangélicos no creen en el carácter exclusivo del mensaje cristiano. Entonces, sí importa. Es importante entender que sí importa. Hace una diferencia lo que nosotros creemos, porque hace una diferencia entre a dónde vamos a ir. Si vamos a ir al cielo o vamos a ir al infierno. Hace una gran diferencia lo que nosotros hemos creído, la palabra del Señor. Por eso esta mañana quiero comenzar esta serie que una vez más le he puesto de vuelta a lo básico. Porque es importante, mis hermanos, entender que lo que hemos creído es importante porque es una diferencia entre la verdad y la falsedad o lo que es falso, entre el infierno y entre el cielo. Sí importa. Esta carta que vamos a comenzar hoy fue escrita por Juan el apóstol. Esto es importante. Juan el apóstol, hijo de Zebedeo, uno de los 12 discípulos originales. Es importante que entendamos esto. Porque él no está hablando de él algo que él aprendió a través de estudiar o escuchó de alguien más. Él fue uno de los discípulos originales, de los 12. Él era conocido como el discípulo a quien Jesús amaba. ¿Por qué? ¿Por qué es conocido como esto? Porque él tenía una relación muy cercana con Jesús. Entonces, él está hablando de una experiencia viva. No está hablando una vez más de algo que él aprendió a través de libros, de estudios, o que escuchó de alta. No, él está escribiendo de una relación íntima, personal, que él tuvo con Jesucristo. Juan fundó iglesias a través del mundo mediterráneo. Fue pastor de la iglesia de Éfeso, la cual fue fundada por el apóstol Pablo. Él escribió el Evangelio de Juan. Él escribió 3 cartas, primera, segunda y tercera de Juan. Y él es quien escribe, es el autor del libro de Apocalipsis. Esta es la persona que escribió esta carta. Él, como ustedes saben la historia, él pasó años exiliado en la isla de Patmos por sus creencias, porque él estaba convencido que lo que había creído, vivido, era una verdad. Él fue exiliado a la isla de Patmos y el apóstol Juan escribió esta carta al fin del primer siglo, cuando él tenía ya más o menos la edad de 90 años y era el único apóstol sobreviviente. El último, a la edad de casi 90 años, siendo ya el último de los originales apóstoles, él escribe esta carta. Y como había dicho previamente el apóstol Pablo, que muchos falsos maestros se iban a levantar. Estaban infectando las iglesias con su falsa doctrina. Dice Hechos capítulo 20, versículos 29 al 30. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablan cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. A estas personas, para descartar las enseñanzas de estas personas, es que el apóstol Juan ahora escribe estas palabras. La enseñanza herética que Juan enfrentó en la etapa inicial de la herejía conocida como el gnosticismo. Se estaba levantando el gnosticismo. Y el gnosticismo es un enemigo real del cristianismo y todavía sigue siendo el gnosticismo un enemigo real del evangelio, del cristianismo. Pero el gnosticismo tomaba muchas formas. Pero tiene un principio fundamental que recurre a través de toda esta filosofía del gnosticismo, que es que la materia o lo material es esencialmente malvado y el espíritu es solo lo que es bueno. Y encontramos este mismo principio en el liberalismo moderno que dice que hay una chispa de lo divino en cada persona y cada persona debe desarrollar esa chispa del bien. El gnosticismo, mis hermanos, es el opuesto al agnosticismo. El agnosticismo sostiene que la realidad de Dios es desconocida, que probablemente es inconocible. Los gnósticos
eran este grupo de personas que entraron en la iglesia diciendo tener un conocimiento superior que los simples cristianos no tenían. Y lo vemos hoy en día. Hay personas que vienen ahora a la iglesia y dicen tener una revelación más alta que la gente, los cristianos comunes no la tienen. Es lo mismo que estamos viviendo hoy en día. Estas personas surgieron durante este tiempo y por eso el apóstol escribe esta carta, porque estaban enseñando muchas cosas incorrectas. Personas que decían tener un conocimiento superior, se consideraban súper santos, que sabían mucho más que todas las otras personas. Entonces, Juan está escribiendo a una comunidad donde comienza a haber considerable desunión. ¿A quién seguimos? ¿A quién escuchamos? ¿Quién está diciendo la verdad? ¿Lo que hemos creído o lo que nos están diciendo ahora? Y estamos viendo hoy en día muchos, mis hermanos, que se han dejado de la palabra, han apostatado de la fe. ¿Por qué? Porque han seguido las enseñanzas de otras personas. Esto no es nada nuevo. Surgió en el tiempo de Juan. Por eso le escribe esta carta. Había desunión en la iglesia. Al leer esta epístola, descubrimos que esta epístola fue dirigida a esta situación en la iglesia, que se produce por el hecho que poco antes, algunos miembros habían dejado la comunidad de creyentes en un alboroto. Vaya conmigo capítulo 2. Primero de Juan, capítulo 2, versículos 18 al 19. Se levantaron los gnósticos, comienzan a enseñar cosas diferentes y hubo una desunión. Personas comenzaron a seguirlos a ellos. Pero dice así el apóstol, escribe estas palabras: hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Estos exmiembros descontentos se habían llevado a gente consigo mismo y ahora continuaban reclutando a personas, tratando de convencer a estos miembros fieles que vinieran y se unieran a ellos. Que se unieran a ellos en sus enseñanzas, ahora que según ellos estaban más alumbrados, conocían más que los demás. Pero Juan escribe, el capítulo 2, versículo 26, he escrito sobre los que os engañan. Estaban siendo engañados. Y la preocupación del apóstol Juan es que la iglesia siga siendo engañada. Por eso escribe estas palabras. Porque sí importa lo que nosotros hemos creído. Es importante saber lo que hemos creído y mantenernos firmes a lo que hemos creído. Ellos decían, los gnósticos decían que las cosas en la iglesia no estaban como debían de ser. Aquellos que se fueron criticando al liderazgo de la iglesia. Señalaron que había imperfecciones en la iglesia. Y hoy en día siguen muchas personas criticando a los líderes de la iglesia. Oh, no cambian, siguen en lo mismo, no cambian. Criticando a los líderes de la iglesia, señalando las imperfecciones en la iglesia. Y por eso, al escuchar a estas personas, muchos miembros de la iglesia estaban confusos. ¿A quién le creemos? ¿A quién le ponemos atención? ¿Tendrá razón esta gente que realmente los líderes no saben lo que están haciendo? ¿Tendrán razón que la iglesia ha quedado estancada? ¿Tendrán de tantas cosas que dicen? Según ellos están más iluminados, entienden muchas cosas superiores a los demás. ¿A quién le hacemos caso? ¿Seguimos en lo que hemos aprendido hasta ahorita o continuamos con estas personas? Entonces Juan escribe con un sentido de urgencia que surge del deseo de restaurar la comunión y el gozo en una iglesia, una comunidad dividida. Y encontramos aquí que en realidad en su escribir es un propósito cuádruple que se expresa en 1 de Juan. Cuatro cosas que él quiere promover.
Primeramente quiere promover la comunión. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3, dice así: lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. El primer propósito por el cual escribe es para promover la comunión entre los cristianos, entre la iglesia. Segundo, para proveer el gozo. Versículo 4. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Tercero, primero de Juan capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y la cuarta razón por la cual él escribe es para proveer la seguridad. En 1 de Juan, capítulo 5, versículo 13, él quiere que seamos salvos. Dice así: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces, Juan está diciendo aquí que hay algunas cosas que él quiere que nosotros sepamos acerca del verdadero cristianismo, el cristianismo genuino, lo que es verdaderamente ser un cristiano. Que estemos seguros que nosotros verdaderamente somos cristianos, que realmente sí existe un verdadero cristianismo. Y de hecho, la palabra saber, usted la lee, si usted busca, la palabra saber ocurre por lo menos 25 veces en esta primera carta del apóstol Juan. Es como si Juan le está diciendo a estos falsos maestros, a estos gnósticos: ustedes creen saber algunas cosas, pero esto es lo que verdaderamente deberían de saber. Ustedes dicen tener una superior, una inteligencia, una sabiduría superior. No, esto es lo que tienen que ustedes entender. El cristianismo verdadero podemos conocerlo. La pregunta: ¿cómo es entonces el cristianismo real? ¿Es posible saberlo? ¿Qué es verdaderamente ser un cristiano verdadero? Y es importante, mis hermanos, nosotros entender esto, que existe un cristianismo verdadero. Tenemos nuestros fundamentos. Vivimos en una época que mira todo con sospecha. Cualquier tipo de certeza, cualquier convicción acerca de la verdad es cuestionada. Nuestra sociedad ha abandonado la idea de una verdad absoluta, optando mejor aceptar toda religión, aceptar toda posición filosófica. Es importante entender esto, mis hermanos, porque muchos cristianos se han apartado del camino. ¿Por qué? Porque están abiertos a aceptar toda la filosofía, todas las cosas. No, mis hermanos, la palabra de Dios no ha cambiado. La palabra de Dios permanece y hay un cristianismo que es verdadero. Entonces, ¿puede una persona saber algo con certeza? ¿Podemos estar seguros de lo que hemos creído? ¿Existen realmente verdades absolutas? ¿Hay algo que sea verdadero, que no solamente es hoy verdadero, sino que también mañana y pasado mañana siga siendo verdadero? El cristianismo, mis hermanos, en esencia, no es un sistema de pensamiento. El cristianismo es una relación con una persona, y esa persona se llama Jesucristo, que ha sido históricamente validado, experimentado personalmente y proclamado con autoridad por los apóstoles. Entonces, el cristianismo es diferente. Una vez más, es una relación con una persona, no es un pensamiento. No es una teoría, no es una filosofía, es una relación con una persona, Jesucristo, que ha sido históricamente validado, experimentado personalmente y proclamado con autoridad por los apóstoles. Por eso escribe esta carta el apóstol Juan. 3 cosas que yo quiero compartir esta mañana sobre el cristianismo verdadero. 3 cosas basado en lo que dice la palabra del Señor. Primeramente, el verdadero cristianismo es Jesucristo revelado. Regresemos a 1 de Juan, capítulo 1. Una vez más, en defensa, podemos decir, del cristianismo verdadero, el apóstol Juan escribe estas palabras. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos,
lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Entonces, el primer versículo, Juan habla de lo que era desde el principio, y aquí él está señalando que Jesús es eternamente verdadero, es eternamente real. Jesucristo siempre ha sido, es real, no es un personaje místico o histórico, es un personaje histórico, no es una filosofía, no es una idea, no, Jesucristo es real, Jesucristo fue o es desde el principio, desde el principio. Entonces Juan comienza su carta con una declaración acerca de la persona de Jesucristo y él lo está haciendo como un testigo ocular. Él estuvo con Jesucristo. No lo aprendió de nadie, no lee un libro, dice, yo voy a dar testimonio de lo que yo viví, mi experiencia con Jesucristo, un testigo ocular de Jesucristo. Entonces, la evidencia objetiva de Juan está centrada en una evidencia histórica de primera mano de Jesús. No solamente él poseía esta evidencia, sino que los otros apóstoles también tenían esta evidencia de primera mano, una evidencia histórica de Jesús. Dice, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, lo que palparon nuestras manos, una realidad. Entonces, Juan comienza afirmando que él conoce o él sabe de lo que él está hablando. ¿Por qué? Porque él estuvo ahí desde el principio con Jesús, estuvo ahí cuando Jesucristo comenzó su ministerio. Juan estuvo ahí presente con él. Y él usa 3 verbos para describir su experiencia. Primeramente, lo que hemos oído. Él escuchó a Jesucristo hablar. No se lo contaron. Él lo escuchó, lo que hemos oído. Juan estuvo con Jesús a través de todo su ministerio terrenal y es Juan quien registra más de la palabra de Jesús que cualquier otro escritor de los evangelios. Él estuvo presente. Juan entonces comienza a pensar acerca de la palabra de Jesús, que él tuvo el privilegio de escuchar con sus propios oídos, pudo escuchar por 3 años de seguir a Jesús. Él tuvo el beneficio, la bendición de poder escuchar personalmente las palabras de Jesús. Él recuerda las parábolas de Jesús. Unas parábolas tan convincentes, tan misteriosas, que trataban con temas tan profundos del corazón. Él recuerda las palabras, las predicaciones poderosas de Jesús, que llamaba a las personas a salir del pecado y les ofrecía palabras de esperanza. Dice la palabra que unos enemigos de Jesús se admiraban de sus enseñanzas. Juan capítulo 7, versículo 46. Que decían los enemigos de Jesús, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Se quedaban maravillosos de cómo Jesús hablaba. Juan estuvo presente allí, escuchando las palabras de Jesús. Juan también recuerda cómo Jesús se acercaba con compasión a las personas. Las palabras personales de aliento, de ánimo, que le dio al leproso, al ciego, aún aquella mujer que fue sorprendida de adulterio, le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Palabra de compasión, palabras personales, palabras íntimas. Entonces Juan recuerda todas estas cosas que Jesús dijo. Y en su mente está llena con estas palabras de Cristo. Ahora está ya casi a sus 90 años de edad, y aunque su sentido físico de escuchar ha disminuido, las palabras de Jesús siguen en su corazón. Las lleva en su corazón. Como el día que él escuchó a Jesucristo proclamar esta palabra, él las lleva en su corazón. Por eso dice, lo que hemos oído. Yo estoy escribiendo de lo que he oído, personalmente escuchado. Segundo, lo que hemos visto. Existen 3 palabras griegas, mis hermanos. 3 palabras griegas principales para la palabra vio, de ver. Y encontramos estas 3 palabras griegas en el evento del día de resurrección. Vaya conmigo a Juan capítulo 20.
versículos 5 al 8. Tres palabras griegas principales que significa esta palabra vio. Dice Juan capítulo 20, versículos 5 al 8. Eso es el día de resurrección. Dice, y bajándose a mirar, Juan vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Vio los lienzos. Luego dice el versículo 6, luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y una vez más vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en su lugar aparte. Entonces entró el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y luego dice así, y vio y creó. Tres veces encontramos la palabra vio, they saw. El capítulo dice que Pedro y Juan, al enterarse por parte de María, que el cuerpo de Jesús había desaparecido, corrieron los dos, ambos corrieron a la tumba para investigar. Y como Juan era más joven, llegó primero a la tumba y dice que bajó a mirar, vio los lienzos puestos ahí. Y la palabra griega aquí, vio, es blepo, que quiere decir simplemente el objeto que se impresionó en los ojos de Juan. Vio el objeto. Dice luego la palabra que minutos después Pedro llegó y se detuvo en la puerta, pero pasó, abrió paso y pasó adentro. Y dice versículo 6, vio los lienzos puestos allí. Y en este momento la palabra es diferente, es teoreo, que significa contempló con inteligencia. No solamente lo vio, sino que contempló con inteligencia lo que había sucedido. Aparentemente, algo acerca de los lienzos desconcertó a Pedro, porque lo vio, no solamente lo vio como Juan solamente vio lo que había sucedido, sino que lo vio y como que lo impactó, algo desconcertó a Pedro. Y finalmente, Pedro y Juan, ambos ven el sudario que había puesto alrededor de la cabeza y como todos los lienzos estaban ahí puestos en la exacta posición como habían cubierto el cuerpo de Jesús. Y es en este momento que el significado de la posición de los lienzos penetra la conciencia de Juan y de acuerdo al versículo 8 dice que vio la palabra orao y creó. Penetró su conciencia. Al ver algo, él reconoció. No solamente como ver cualquier cosa, ver un objeto, ver este stand aquí, sino que él vio y entendió. Esta es la última palabra que Juan usa aquí 3 veces. En 1 de Juan 1, versículos 1 al 3. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos. Está hablando con entendimiento. No solamente verlo, no. Lo que hemos visto con nuestros ojos. Lo que hemos contemplado. Y palparon nuestras manos tocante el verbo de vida. Dice, porque la vida fue manifestada y lo hemos visto con entendimiento. Lo hemos visto. Hemos visto. Y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Dice una vez más, lo que hemos visto y oído. Eso os anunciamos. Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Los apóstoles, mis hermanos, vieron a Jesús convertir el agua en vino. Lo vieron, lo entendieron, lo comprendieron. Vieron con entendimiento, algo los impactó. Los discípulos vieron a Jesucristo caminar sobre el agua. Lo vieron con sus ojos y eso los impactó. Lo entendieron. Esto no es cualquier persona. No es cualquier hombre. Convierte el agua en vino, camina sobre el agua.
Lo vieron sanar a multitudes, lo vieron levantar a los muertos. Esto impactó tanto la vida de Juan que le escribe lo que hemos visto. No solamente así, no, lo que entendemos que este no es cualquier persona, es el Hijo de Dios verdadero, el Verbo hecho carne. Ellos lo vieron. Él está escribiendo de una posición personal. Los 35 milagros que se registran en el Nuevo Testamento son solamente una fracción de todos los milagros que los apóstoles vieron. Juan dice en su evangelio, en el capítulo 21, versículo 25, y también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Ellos lo vieron. Fue testigo. Y luego dice lo que palparon nuestras manos. Había diferencias entre lo que estos falsos maestros estaban enseñando. Pero todos negaban que Jesucristo era el Mesías. Y yo creo que Juan tenía esto en mente cuando él escribe en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 22. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Ellos negaban, estos gnósticos negaban la encarnación. Ellos razonaban que Dios no pudo haber tomado un cuerpo humano porque toda carne es mala. Juan había declarado claramente en su evangelio, en Juan capítulo 1, versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y luego, en su carta, 1 de Juan, capítulo 4, versículos 2 y 3, él escribe, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y ese es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora está en el mundo. Entonces, es mi opinión, mis hermanos, que Juan escribió esta primera epístola para contestar los errores de los falsos maestros concerniente a la persona de Jesucristo. Era su esfuerzo para contrarrestar las falsas enseñanzas acerca de la naturaleza de Cristo. Él quiere que sus lectores entiendan que Él es un testigo personal de lo que Cristo fue, lo que Cristo hizo y lo que Cristo dijo. Y contrario a lo que los falsos maestros enseñaban, lo igual a los maestros hoy de la nueva era, experimentar a Cristo y ser un cristiano verdadero no es algo secreto, no es un conocimiento secreto, no es algo místico que solamente unas pocas personas pueden lograr entender. No, mis hermanos. Hoy en día, el hombre dice saber algo acerca del secreto de la vida y te dicen, ven a mi seminario y por solamente $500 te revelaré este secreto. Juan dice, no hay secreto. ¿A cuál secreto? La vida ha sido revelada en la palabra de vida y su nombre es Jesucristo. Él es la vida. Entonces Juan es absolutamente claro de lo que él ha escuchado, de lo que él ha visto, de lo que él palpado, y por eso saca estas conclusiones. Yo estuve ahí con él. No me digan otra cosa, no me digan otro cuento, no me enseñen otra filosofía. Yo estuve ahí personalmente con él. Déjenme decirles, este Jesús es la palabra de Dios misma, es la vida manifestada, es la vida eterna que viene del Padre, es Jesucristo. Jesucristo es la verdad, Jesucristo es la vida eterna. Por eso dice en Juan, versículo 1, 1 de Juan 1, versículo 2, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. No solamente Jesucristo revelado, pero también el verdadero cristianismo es Jesucristo experimentado. Porque es una gran diferencia en saber
de alguien a conocer la persona personalmente. Es muy diferente haber aprendido algo de un libro, de alguien, de otra persona, o conocer a la persona personalmente. El cristianismo genuino, el cristianismo verdadero, mis hermanos, está arraigado en la revelación, mis hermanos, está arraigado en la revelación, pero se realiza en una relación. Es verdad que nosotros creemos en la palabra del Señor, creemos en la Biblia, nuestra fe está arraigada en la palabra, pero es realizada en la relación que yo gozo con la presencia de Jesucristo en mi vida, con el Espíritu Santo que mora dentro de mí. Entonces, se realiza en una relación. Entonces, no importa cuánto uno sepa acerca de Jesús si no le conoce personalmente. Es importante conocer a Jesús personalmente, no solamente acerca de Él. Yo les decía que yo tuve profesores en la universidad que conocían la palabra, la vida, la Biblia al revés y al derecho, pero no sabían, no conocían, no tenían relación con Jesucristo. Hay una gran diferencia. De acuerdo al versículo 2, esta vida debe ser experimentada. Dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Juan había tenido un encuentro personal con Jesucristo. La suya no fue una experiencia religiosa. Él no descubrió su fe basada en algún libro o una enseñanza de un seminario. Juan escribe como una persona que vio a Jesucristo cara a cara. Él estuvo presente con Jesús. Ahora, tal vez podamos decir, bueno, es que Él tiene una ventaja sobre nosotros. Nosotros nunca hemos visto a Jesús, nunca le escuchamos hablar, nunca le hemos tocado. Pero escucha esto, mis hermanos, no fue la cercanía física de los apóstoles a Jesús que los hizo lo que ellos eran, sino que su cercanía espiritual a Jesús. Porque los discípulos, los apóstoles, se habían comprometido con Jesús como Salvador y habían confiado en Jesús para experimentar la vida eterna. Y nosotros también, de la misma manera, mis hermanos. Es verdad que nosotros no escuchamos o vimos a Jesús personalmente, pero tenemos una cercanía espiritual, mis hermanos. Nos hemos comprometido con Jesús como nuestro Señor y Salvador. Hemos confiado en Él para experimentar la vida eterna. El nacer del Espíritu, como decimos en las semanas anteriores, abre la puerta para una verdadera experiencia de la vida que Dios ofrece a través de su Hijo Jesucristo. La persona puede intentar todo lo que quiera imitar a Jesucristo. Puede mejorar sus actos, puede buscar cambiar sus maneras, puede buscar limpiar su vida por fuera, pero hasta que no sea nacido de nuevo, hasta que no sea nacido a través de un arrepentimiento y confiar en Cristo como Señor y Salvador, que nacemos ahora a la familia de Dios, que pertenecemos a la familia de Dios. No hay, mis hermanos, cristianos de segunda generación. Cada persona tiene que decidir por sí mismo aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Jesucristo fue manifestado con dos propósitos, para que podamos nosotros experimentar la vida en Él, que le conozcamos. Para eso vino Cristo. Entonces, no solamente el cristianismo genuino es Jesucristo experimentado, sino que también, tercero, es Jesucristo proclamado. Escribe el apóstol Juan, 1 Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Mis hermanos, el mensaje cristiano no es una especulación filosófica, ni una sugerencia tentativa, ni una modesta contribución al pensamiento religioso. El verdadero cristianismo es una afirmación dogmática de aquellos cuya experiencia y comisión lo capacitaron para hacerlo. Nosotros sabemos lo que hablamos. ¿Por qué? Porque está basado en la palabra de Dios. La Biblia es nuestra autoridad. Todo lo que creemos, nuestra fe, está basada en la palabra de Dios. Pero nuestra vida, mis hermanos, nuestra vida cristiana debe ser compartida.
Por eso escribe ahí el apóstol, eso os anunciamos. Como un buen libro, como un nuevo postre, como una nueva alabanza, debemos compartirlo, mis hermanos. Existe un gozo que proviene de compartir algo que ha bendecido nuestra alma, compartir nuestra salvación, compartir nuestra fe. La vida cristiana, mis hermanos, es de la misma manera. Si nosotros no compartimos nuestra vida cristiana, si nosotros no compartimos nuestra fe, nos estamos perdiendo de uno de los grandes propósitos de ser un cristiano. Porque nuestro propósito es compartir. Por eso dice el apóstol, lo que hemos creído, lo que hemos recibido, lo que hemos oído, os anunciamos, porque hay verdadero gozo en compartir el mensaje de salvación, en compartir nuestra fe. La vida cristiana toma todo un significado totalmente nuevo, totalmente agradable, apreciado, cuando compartimos nuestra fe. Nuestra fe crece. Hay un gozo en compartir las buenas nuevas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Termino con esto. Hay personas que creen en un Jesús de su propia creación. Hay personas que han tenido una experiencia emocional y constituyen eso con ser salvos. Y tristemente, cuando surgen los problemas y esos problemas no son resueltos o pasen por momentos dificultosos, difíciles, estas personas llegan a la conclusión que el cristianismo realmente no funciona o no es verdad. Y tristemente, el problema, mis hermanos, es que esas personas nunca han tenido realmente un cristianismo genuino, verdadero. No han creído en el Jesucristo verdadero. El Jesucristo verdadero fue revelado por los apóstoles del Nuevo Testamento. Y por eso, si ellos no lo han creído, realmente nunca han sido salvos. Entonces, el verdadero cristianismo se determina por lo que uno cree acerca de Jesús. Por eso puse la pregunta al inicio. ¿Realmente importa lo que creemos? El verdadero cristianismo, el cristianismo genuino, es determinado por lo que nosotros creemos acerca de Jesús. Ese Jesucristo ha sido revelado en la palabra, ha sido revelado en la Biblia. Ese Jesucristo lo hemos experimentado en la nueva vida que Él ha producido dentro de nosotros, en la comunión que nosotros gozamos con Dios y con otros creyentes a través de nuestra nueva vida que Jesucristo ha puesto en nuestra vida. Y ese Jesucristo es el que proclamamos con gozo. Nuestra salvación es genuina, verdadera. Entonces, no se deje engañar, mis hermanos, por personas que dicen que tienen una nueva revelación, que tienen un conocimiento mucho más alto. No, Jesucristo es lo único que importa. Jesucristo revelado en la palabra. Por eso Juan escribe esta palabra, para que nosotros regresemos una vez más a recordar nuestros principios, que nuestra fe está basada en la palabra de Dios. Nuestra fe está basada en lo que la palabra de Dios dice, que Jesucristo es el verbo de Dios que vino y vivió entre nosotros, y nosotros lo hemos aceptado como Señor y Salvador de nuestra vida. A Él sea la gloria, la honra y el honor. Entonces, mi única preocupación esta mañana es que cada uno de nosotros hayamos conocido al verdadero Cristo, al verdadero Jesús, que Él mora en nosotros, que nos ha dado vida eterna, nos ha comprado con su sangre vida eterna. Él es nuestro Señor y Salvador. A Él sea la gloria, la honra, desde ahora y para siempre. Él regresa un día muy pronto por nosotros. El viernes por nosotros. ¿Lo cree usted? Vamos a darle honra y gloria a nuestro Padre Celestial, a Jesucristo, al Espíritu Santo. Incline su rostro, Padre.